Queremos evaluar la expresión dada. Siguiendo el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar entre paréntesis. Observe en nuestra expresión, tenemos dos conjuntos de paréntesis. Observe también cómo, entre paréntesis, tenemos multiplicación y resta. Y como multiplicamos y dividimos antes de sumar y restar. El primer paso es determinar los productos entre paréntesis. Entonces comenzamos determinando 6 veces 2, que es 12, así como 7 veces 4, que es 28. Lo que significa que la expresión se simplifica a 5 veces la cantidad 12 menos 8. Más 8 veces la cantidad 28 menos 5. Y ahora, aún simplificándose entre paréntesis, ahora determinamos las dos diferencias. 12 menos 8 es igual a 4, y 28 menos 5 es igual a 23. Lo que significa que la expresión se simplifica a 5 veces 4, más 8 veces 23. Observe ahora que la expresión contiene multiplicación. Así como además. Y una vez más, porque multiplicamos y dividimos antes de sumar y restar, el siguiente paso es determinar los dos productos. Necesitamos determinar 5 veces 4, que es 20, así como 8 veces 23, que es igual a 184. Y por lo tanto, la expresión se simplifica a 20 más 184. Y luego, por supuesto, el último paso fue determinar la suma. 20 más 184 es igual a 204. La expresión dada se simplifica a 204. Y sigamos adelante y verifiquemos esto con una calculadora. Para hacer esto, ingresamos la expresión original tal como está dada. Entonces tenemos 5 paréntesis abiertos, 6 veces 2 menos 8, paréntesis cerrados, más 8, paréntesis abierto, 7 veces 4 menos 5. Cierra el paréntesis y entra. Que verifica que evaluamos la expresión correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.